Entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento tan solo para hacer una reflexión en nuestro Evangelio. Hay momentos en la vida de oscuridad, de dificultad, en que no podremos percibir completamente esta presencia de Dios, porque habrá muchas cosas que no nos permitirán como descubrirla, verla de manera así como tan clara. Y es ahí en donde el Evangelio de hoy nos llama tal vez a reflexionar nuestra vida, en el percurso que ella realiza, tiene momentos de dificultad, de oscuridad, en que no vemos claro, en que nos encontramos en una especie de angustia de no ver como una luz y dejarnos como llevar por el momento. Y es ahí precisamente en donde el Evangelio de hoy nos llama a reflexionar. Jesús que advierte a sus discípulos que vienen momentos de oscuridad, momentos de dificultad. Es el momento precisamente de la pasión, del sufrimiento, del sacrificio, en donde tal vez no alcanzamos a ver totalmente la profundidad de la presencia de Dios allí. ¿Sí? Y entonces, por eso, en cierta manera, Jesús llama a sus discípulos a se dar cuenta de que no siempre como que sentimos tanto esa presencia de Dios. En nuestras relaciones hay momentos en que pasamos por momentos de frieza, ¿sí? La vida espiritual también. Y pasamos por momentos a veces de que no sentimos completamente como esa fuerza que nos anima y que nos lleva, ¿sí? A veces estamos cansados, el sufrimiento llega a nuestro corazón, el peso también de las responsabilidades llega sobre nuestras espaldas y nos parece que como que Dios no está ahí, es la ausencia, la experiencia como de la ausencia de esa sensibilidad de esa presencia de Dios y de ese amor de Dios. El amor pasa por ahí, no siempre sentimos el amor, no siempre. No siempre nos sentimos como con la fuerza y con el fuego dentro de ese amor que nos impulsa, porque tenemos que pasar por momentos de sacrificio, a veces de dolor, en una lucha, en un esfuerzo, a veces de oscuridad mismo, porque acontecen cosas que uno no puede comprender. Y ese es el lenguaje, tal vez los discípulos todavía no entienden. Como decir que la vida no siempre es, digamos, plena de sentimientos y de sensibilidad, ¿no? Que a veces necesitamos recurrir a esos momentos bonitos que pasamos, a esos momentos fuertes que vivimos para poder enfrentar los momentos difíciles por los que tenemos que pasar y no botar toda la basura solo por un momento difícil que estamos pasando, olvidándonos absolutamente de toda nuestra historia. Es ahí en donde Jesús llama a sus discípulos a pasar por esta pasión, que Jesús mismo va a atravesar. El sufrimiento en Jesús es real, el dolor también, la separación que él vive en la muerte es una cosa que lo toca también y que lo pone a orar en la cruz diciendo,
Señor, ¿por qué me abandonaste? Es el inicio de un salmo que termina en la confianza en Dios. Es el justo que se encuentra como en la prueba y que termina entregando toda su confianza en Él. Es por eso que tenemos que saber bien cómo enfrentar esos momentos, porque es ahí en esos momentos en donde se juega toda nuestra opción por Dios. Y a veces, como vivimos tanto en la sensibilidad de la piel, como que cuando llegan esos momentos lo perdemos todo y abandonamos todo. Sí, hay muchas relaciones que terminan en el momento en que ya no sentimos como eso que sentíamos antes, ¿no? Pero eso nos llama a ir más en la profundidad, ¿no? Y por eso habrá momentos tristes, de angustia. Y tenemos que prepararnos para eso, porque la vida no siempre es alegre. Llegan momentos de prueba, de dificultad, en lo que no podemos perder la confianza y en la que no podemos perder nuestra fe y la experiencia que ya hemos tenido de la presencia de Dios en nuestra vida y botar todo a la basura en ese momento. Hay muchas historias que terminan hoy en la basura porque no entendemos el hecho de que a veces tenemos que pasar por la tristeza, por la angustia, porque nuestra vida nos llama así a través de esos momentos a avanzar, entrar en el misterio de la muerte. ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sacrificarme, no? Y luchar un poco contra nosotros mismos para que se realice en nosotros esa alegría que pasa a veces por esos cuestionamientos, por esos momentos de tristeza, por esos momentos de soledad. ¿Quién no se encontró a veces cuestionándose a sí mismo si vale la pena hacer todo lo que hacemos, ¿no? Dar la vida por los otros, sacrificarse por alguien, porque nos parece que no recibimos lo que deberíamos recibir. Y tal vez es ahí en donde Dios quiere purificarnos, de decirnos lo más importante no es recibir, lo más importante es dar la vida y encontrar la alegría y sacar de esa tristeza la alegría de darse, de entregarse. Hay un poco de tristeza en nosotros, sí, cuando tenemos que luchar contra nosotros mismos, cuando tenemos que despojarnos de cosas, cuando tenemos que purificarnos dentro, tenemos que pasar por esa purificación. Y es ahí en donde no podemos volver atrás, retroceder. Tal vez por miedo a eso que estamos siendo llamados a acomodarnos en una más o menos manera de vivir. Como cuando salieron de Egipto los israelitas, entonces ya querían volver a Egipto porque el desierto les llamaba a un poco más de sacrificio y a pasar por momentos difíciles antes de llegar a la tierra prometida. Nosotros no avanzamos en la vida espiritual un poco por no entender ese aspecto de Dios. Dios no es algo que sentimos a toda hora, ¿no? Y en el que saltamos tal vez a todo momento la alegría, ¿no? Dios es alguien que nos llama a veces a realizar esa transformación nuestra, y una transformación que nos lleva incluso a veces a sufrir y a pasar por momentos difíciles porque es algo que se está realizando en el interior de nosotros mismos. Si Jesús se quedó solo, los apóstoles lo abandonaron, se fueron corriendo cada uno para su lado, cobardes, para no arriesgar la vida, porque corrían el riesgo de vida en frente de la muerte de Jesús. Y es precisamente el Espíritu Santo que aparece y que les va a dar la fuerza del resucitado para volver a encontrarse de nuevo como comunidad. La vida del resucitado, el resucitado que se les aparece y que les deja su espíritu, ¿no? Ver que a través de esa pasión se llegó a una victoria. Para vencer tenemos que transformarnos íntimamente, sobre todo en las relaciones con los otros. Hay muchos sentimientos en nosotros que tienen que ser transformados y eso causa a veces sufrimiento, ¿sí? Eso causa dolor en un comienzo porque no comprendemos por qué tenemos que sacar de nuestro bolsillo y compartir con el otro que está al lado, y en una actitud de amor, ¿no?
Y hay un poco de dolor en ese desprendimiento, pero una vez que se hace, encontramos la alegría de poderlo realizar y la victoria de realizarlo, ¿no? Sí, hay dolor a veces en nuestro corazón porque nos exige a veces tener paciencia, ¿no? Esperar, ir allá y luchar con la persona y cargarlo también a veces con nosotros. Y eso no es fácil, eso cuesta. Tenemos que saberlo. Y es una lucha que tenemos que realizar en nuestro interior. Pero es una lucha que nos lleva a conocer una experiencia política de victoria en el encuentro con el otro. Y en establecer con él una verdadera relación y una comunión. Una vida de plenitud, una vida que nos lleva a valorizar las cosas que verdaderamente van. El mundo se está impidiendo de llegar a esa experiencia, porque se queda solo en el momento del placer y piensa que todo tiene que ser placer y a toda hora tiene que sentir y a toda hora tiene que estar bien. Y no siempre es así para poder avanzar en nuestra vida. Entonces, no tengamos miedo de vivir a veces como esos momentos de dificultad, de como ausencia de Dios, como que no vemos todo el sabor que Dios quiere en colocar en nuestra vida. Pero estemos dispuestos a enfrentarlos porque poco a poco esa tristeza se transformará en alegría y en una alegría mucho más profunda que la que teníamos antes. Pidamos al Espíritu Santo entonces que de ese resucitado que viene y que nos lo deja para que Él pueda como ayudarnos a ir a esa victoria a la cual el resucitado nos quiere llevar. Pero esperemos también que tengamos momentos de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de silencio a veces, de que nos sintamos hasta solos en nuestra lucha, ¿no? Perseverar en ese sentido. Vamos entonces a ofrecer esta Eucaristía porque Dios nos dé la gracia de encontrarlo a Él después de nuestras angustias. Porque Él nos dé la alegría también de poder vencer con Él en medio de nuestras tribulaciones. Y porque Él nos dé también la alegría de una paz verdadera en nuestro corazón, fruto de una victoria verdadera en nosotros mismos, sobre todo para poder llegar a tener la experiencia de un amor verdadero.